Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que como Cumaná se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada. Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años. En los círculos culturales se hablaba de que el peligro que corrían esas corrientes culturales era cuando la barbarie los alcanzara. Precisamente ha habido un proceso decadente, según lo que tú nos estás diciendo. Ha habido una decadencia en el liderazgo cultural, en el liderazgo educativo, en el liderazgo gubernamental, que tenía la obligación de mantener, de cuidar el nivel de los organismos educativos y de la universidad básicamente, y de los organismos administradores de cultura, desde el gobierno, que es una de sus actividades propias, porque la educación y cultura son servicios que le corresponde al Estado prestarlos, y es el vigilante, es el garante de que el nivel cultural del ciudadano siempre va a estar a la altura de las necesidades propias de la sociedad o del país que estén rigiendo. Entonces tenemos que resignarnos a que ese proceso decadente nos llevó hasta esa casi barbarie que estamos viviendo hoy, donde las aguas negras corren por la ciudad porque no hay el más mínimo dolor, porque no hay un liderazgo realmente que mantenga el nivel cultural y el nivel de compromiso de los gobernantes o de los que oficialmente deben responder por resolver esos problemas. Te voy a responder con otro ejemplo. Todos fuimos objeto de formación en la escuela en materia cultural. Se nos inició culturalmente, y quiero hacer énfasis en la cultura artística en la escuela. Se nos enseñó a participar en el acto cultural. Allí se nos enseñó a actuar, se nos enseñó a cantar, se nos dio los rudimentos de la cultura. ¿Para qué? Para que en conocimiento de su existencia, nosotros con el desarrollo tanto cronológico como intelectual, lo fuéramos perfeccionando y profundizando, a los efectos de que cuando llegáramos a los niveles superiores de formación, entonces entendiéramos bien qué era la actuación, qué era el arte del canto, en qué consistía la literatura. Es decir, no se trataba solamente de un remedio de acercamiento a esas disciplinas para que tú vivieras el resto de tu vida con ellas tal como te lo dieron en primaria. Sí, pero quería hacer una acotación con respecto a esas manifestaciones del arte, ¿no? La poesía, la cultura, esos actos culturales que ponían a los jóvenes, a los niños a participar en una actividad como el teatro, por ejemplo. Era como un teatro que se hacía donde los niños declamaban, hacían poesía, cantaban. Yo también participé en alguna de esas actividades, pero de ahí eso me sirvió solo para sentirme orgulloso de lo que yo podía hacer también, ¿no? Y de repente para satisfacer el orgullo de también mis padres que estaban en el público que veía. Pero desde el punto de vista de mi construcción como hombre, como persona, como miembro de un país, de una sociedad, que tengo que responder y ayudarlo para que eche para adelante. Es que eso era un ladrillo. En ti lo que pusieron fue un ladrillito. Es decir, en ti no pusieron la pared completa. Es decir, tu maestra de primaria, de primer grado, puso un ladrillito, la de segundo puso un ladrillito, y así fueron poniéndose ladrillitos. Se esperaba que tú, como ciudadano, como interesado fundamental en tu formación, profundizaras en eso. Y que todas las cosas que recibiste de manera incipiente de iniciación sirvieran como base para tu crecimiento. En algún momento entonces nos quedamos frenados. Entonces es así como, por ejemplo, buena parte de los gerentes culturales que hemos tenido a lo largo de los últimos años o que ha tenido el país se quedaron en el concepto acto cultural. Entonces es así como, por ejemplo, en lugar del diseño de una política para el desarrollo de la empresa cultural, de la formación de industria cultural, de la gestación de trabajo a través del quehacer cultural, entonces, no, es decir, nos quedamos bailando la sirena. Una elevación del conocimiento colectivo, claro, que era lo que nos iba a dar un mayor nivel cultural. Pero nosotros nos quedamos como siempre promotores de actividades. Llegamos a ser gerentes del asunto cultural sin haber ascendido en la escala que se nos ordenó debía ser cumplida cuando estábamos en la primaria y que debía completarse en secundaria, perfeccionarse en la universidad y seguir con nuestra vida cotidiana. Con un Estado que no también solamente tiene que ser vigilante de hacia dónde iba la sociedad. Darte las oportunidades, abrirte puertas, facilitarte los procesos, tenerte bibliotecas,
Es decir, pero bueno, cuando tú tienes una ciudad que tiene 30 años, una biblioteca en construcción, la biblioteca de la universidad, es decir, tú me dirás si hay interés en este tema del que nosotros estamos hablando. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Un dominio de la barbarie? ¿Hay una decadencia total ya? No, yo creo que tenemos un proceso de carencias educativas importantísimas, que no hemos sido capaces de tener un plan para la formación del individuo que la sociedad requiere para los tiempos en los que vivimos. Es decir, yo creo que cada educación necesita, cada tiempo necesita una educación especializada. La educación no puede ser una cosa fosilizada, debe estar en concordancia con los tiempos que se van viviendo, y en esa misma medida debe ir habiendo modificaciones. Hoy día la planificación debe ser dinámica, de manera tal que se vaya amoldando a los intereses del colectivo. Lamentablemente, tú recuerdas, si nosotros no hemos tenido un plan de desarrollo de Cumaná, ¿tú recuerdas un plan de desarrollo de Cumaná que contemple 50 años de desarrollo? ¿Lo recuerdas? No. No hay, o sea, y un plan de desarrollo de 50 años de la ciudad debería contemplar la formación. No recuerdo ningún plan de desarrollo que se haya ejecutado en 50% de lo que se planificara. Entonces, ¿cómo tú quieres que vayamos hacia una ciudad organizada? Pero ya esa es una actividad de gobierno. Estoy hablando de la cultura que debe tener el ciudadano común, las personas que todos los días hacemos vida en la ciudad, que nos encontramos en el café, en el mercado, en el carro por puesto, que debemos tener como compromiso desde adentro de nosotros por la ciudad. Mi mamá siempre tuvo un intenso compromiso con el medio en el que vivió. Seguramente tus padres lo tuvieron. Con toda seguridad, buena parte de las personas que nos escuchan hoy y que no tuvieron la fortuna de ir a la universidad, pero que tuvieron buena formación de base en su casa, tienen un compromiso con la ciudad. Nuestros mayores sabían perfectamente bien qué hacer ante cualquier circunstancia. El sentido común, la formación de casa. Frente a esta situación, por ejemplo, de chikungunya, de malaria, de cosas, la gente sabía qué hacer. La gente sabía cómo comportarse, cómo proteger a su familia de los males que había. Había información. La gente procuraba informarse por cualquier vía y se daba de esa manera los elementos para ubicarse y para actuar en consecuencia. Sin duda alguna, yo creo que siempre en la base poblacional hay una posibilidad enorme de dar respuesta. Siempre está subyacente. Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que, como Cumaná, se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada. Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años.